video les voy a dar la introducción al siguiente grupo de plantas que vamos a revisar, que son las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas vasculares, es decir, que ya tienen un sistema vascular bien definido, más evolucionado que en el grupo anterior, que eran las pteridofitas. Y la novedad evolutiva, la principal novedad evolutiva que tienen este grupo es que tienen semillas. Estas semillas se les considera desnudas porque no van a tener las estructuras protectoras como la tienen las angiospermas. Sin embargo, es el primer grupo que tiene ya estas semillas. De ahí que se les llame también espermatofitas, con semillas desnudas, porque el grupo de espermatofitas está constituido por gimnospermas y angiospermas, y las espermatofitas también a las gimnospermas también se les puede llamar espermatofitas sin flores. Un poco para recapitular dónde están ubicadas las gimnospermas, que es este nuevo grupo que vamos a ver, volvemos a esta imagen que ya la habíamos visto con anterioridad. En este curso hablamos de las plantas terrestres que conocemos como embriofitas. Las primeras que aparecieron y que estudiamos fueron las briofitas. En segundo lugar vimos las pteridofitas, que son plantas con sistema vascular que se reproducen por esporas. Y aquí, posteriores a las pteridofitas, surgen las plantas con semilla. Entonces, plantas con semilla en conjunto las vamos a conocer como espermatofitas, que se dividen a su vez en dos grupos: las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas, y las angiospermas, que son plantas con flores o plantas con semillas cubiertas. Este grupo de las angiospermas es el grupo dominante, es el grupo vegetal dominante en la superficie terrestre, tiene 300.000 especies más o menos, y es el último en surgir en términos evolutivos. Entonces, ahorita estamos todavía aquí, este es el grupo que vamos a estudiar en esta unidad, las gimnospermas. Las gimnospermas están constituidas por 4 grandes grupos. Las más conocidas son las coníferas, que ahí están incluidos los pinos. Sin embargo, existen otros grupos que son menos conocidos, como las cícadas, los nietales y las gingales. Este grupo en particular está constituido por una única especie. Las gimnospermas como tal no son tan diversas en número de especies como otros grupos. Tienen por ahí de unas 800, 900 especies. Entonces, si lo comparamos con las cifras anteriores, tanto de briofitas como de pteridofitas, y después van a ver la gran diversidad de las angiospermas, entonces concluimos que son grupos pues relativamente poco diversos en comparación con los otros. Entonces, las gimnospermas, plantas vasculares portadores de semillas desnudas, espermatofitas con semillas desnudas o bien espermatofitas sin flores. Les decía que son pocas especies, miren, son 820 especies en comparación con los otros grupos. Las gimnospermas se caracterizan porque sus óvulos están desnudos, no tienen las cubiertas que vamos a ver posteriormente en angiospermas. Entonces los óvulos están desnudos, sus carpelos son abiertos y no tienen ni estilo ni estigma. La polinización se realiza de manera directa en el micrópilo del óvulo. Este como tal es el óvulo, tiene una cubierta que se llama integumento, que es una cubierta muy sencilla, y aquí de manera directa se deposita el grano de polen para llevar a cabo la fecundación. Ahora, hablamos de una fecundación simple. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza una única unión de un gameto femenino con un gameto masculino. Esto lo mencionamos porque en las angiospermas la fecundación es doble. Se unen dos gametos, dos núcleos masculinos. Uno se une con el gameto femenino para dar origen al embrión, y otros núcleos se unen para dar origen al endospermo, que va a ser la parte nutricional de la semilla. Mientras tanto, en gimnospermas nos quedamos con que la fecundación es simple. El leño secundario con crecimiento secundario quiere decir que en estas plantas, en las gimnospermas, el crecimiento horizontal de los tallos es muy importante. Piensen en los pinos, cuyos troncos llegan a ser muy grandes y muy gruesos.
y esto se debe a que producen xilema y floema secundarios. Estas plantas aparecieron hace más o menos 350 millones de años y fueron dominantes en la era mesozoica hace unos 250-210 millones de años después. Es decir, 100 millones de años después de que aparecieron, fueron dominantes en la superficie terrestre. Estas plantas son leñosas, generalmente son árboles, hay algunos pocos que son arbustos y son perennifolios. Eso quiere decir que rara vez pierden sus hojas. Aquí hay algunos ejemplos de gimnospermas. La raíz de las gimnospermas deriva directamente de la radícula del embrión, es decir, cuando un embrión germina, cuando empezamos a tener una planta bebé, la raíz se genera directamente de ese embrión. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque en grupos como angiospermas, y si recuerdan en las pteridosfitas, las raíces pueden ser adventicias. Y eso es muy frecuente. Una raíz adventicia quiere decir que se genera de otra estructura que no es el embrión. Recuerden los estolones de los helechos. A partir de ahí se generan muchos el sistema radicular o muchas derivaciones del sistema radicular. En las gimnospermas no. En las gimnospermas la raíz deriva directamente de la radícula del embrión. Tiene un eje principal que de manera general se extiende en este eje vertical a lo largo del suelo. Y a este tipo de raíz se le llama también pivotante. Las raíces de muchas especies tienen asociaciones importantes con hongos que se llaman micorrizas. En las gimnospermas, la estructura anatómica del tallo está constituida por dos tipos de células que conforman a su vez el sistema vascular. Está constituida en la mayor parte de los grupos por células llamadas traqueidas y en solo un grupo por células llamadas tráqueas.